En la clase de hoy vamos a trabajar qué es la composición de transformaciones isométricas, la composición de traslaciones, la composición de rotaciones, composición de reflexiones y otras composiciones. ¿Ya? Vamos a definir entonces la composición de transformaciones isométricas como la aplicación sucesiva de transformaciones sobre un mismo punto o una figura. ¿Ya? Dentro de esto, entonces, la primera composición que vamos a ver es la composición de traslaciones. Para esto vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá tenemos una composición de traslaciones, ¿sí? Si nosotros podemos ver en la imagen, al correr el cursor verde, podemos observar lo siguiente. Voy a mover esto acá y esto va a ser igual a este vector que tengo acá, ¿sí? Si nosotros observamos y vemos la relación que existe entre estos vectores y este movimiento que hay de la cabeza del zorro acá, para llegar acá, nos podemos dar cuenta que si partimos desde el punto azul y vemos este vector acá, ¿ya? Vamos a ver que se aplicó una traslación con respecto al vector 6, cuyas componentes son 6, menos 3, y además se aplicó otra traslación más con respecto al vector 4.2. Si nosotros sumamos 6 más, sumamos los vectores, vamos a obtener este vector que está aquí, ¿sí? Vamos a ver ahora en un ejemplo que podemos trabajar en GeoGebra, ¿ya? Ya, tenemos el siguiente ejercicio, dice considera el punto A 2,3 y escribe las coordenadas de su imagen al aplicar la composición traslación según el vector V compuesta por la traslación según el vector U, donde el vector U es 6,1 y el vector V es 2,3. Lo primero que vamos a hacer es hacer la aplicación, hacer la traslación con respecto al vector U. Para eso vamos a representar el vector cuyas coordenadas son 6,1. Entonces el vector va a ser, nace en el origen, ¿cierto? Que es un vector posición, y llega hasta el punto 6,1. Luego de hacer esto vamos a aplicar la traslación. Ya para aplicar la traslación recuerden que es un punto o un objeto y un vector. Entonces el punto, la imagen va a ser A', ¿cierto? Según este vector. Y ahora a A' le vamos a aplicar una traslación según el vector V, cuyas componentes son 2,3. Entonces vamos a graficar el vector cuyas componentes son 2,3, que estaría ubicado así. Y vamos entonces a realizar esta traslación ya con la imagen de A, que está acá, según este vector que tengo acá. Y va a quedar A', ¿sí? Entonces, si nosotros observamos acá, nos vamos a poder dar cuenta de lo siguiente. Miren, fíjense que si yo aplico la traslación de A a', es este vector que está acá, ¿cierto? Que es igual a este vector que tengo al vector U. Y luego graficamos este movimiento que se hizo acá, que es este vector B, ¿ya? Nos podemos dar cuenta que para llegar al punto A
desde el punto A doble prima, ¿ya? Es igual a este vector que está acá, ¿sí? Cuyas componentes del vector B sería, si ustedes se dan cuenta, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4. Es decir, las componentes sería el vector 8,4. Si nosotros sumamos estos vectores, si se dan cuenta, estamos aplicando la suma de vectores, estaríamos sumando las componentes del primer vector que hicimos la traslación, que sería el vector u, 6,1, y le sumamos el vector 2,3, nos da como resultado el vector 8,4, que es el vector que está acá. Ahora vamos a escribir esto y lo vamos a explicar para llegar a la definición. Si nos damos cuenta, entonces, la composición de traslaciones es la aplicación sucesiva de dos o más traslaciones, ¿sí? Primero partimos desde el punto A, lo trasladamos al punto A' y después el punto A' lo trasladamos al A doble prima. Las coordenadas de esta primera traslación es la traslación con respecto al vector u que tiene componente 6,1, ¿ya? Entonces, tenemos el vector u que tiene componentes 6,1 y el vector v que tiene componentes 2,3. Entonces, si nos damos cuenta, el punto de origen, el punto A, ¿ya? Y su imagen A doble prima, después de haber hecho la composición, lo puedo obtener según la suma de estos dos vectores, ¿ya? Es decir, este vector que está acá tiene componentes 2 más 6, 3 más 1. 2 más 6 es 8 y 3 más 1 es 4. Si nos damos cuenta acá, para llegar de A a A doble prima, tuve que mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hacia la derecha y 1, 2, 3, 4. 4 hacia arriba. Entonces sería 4 positivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para poder hacer una traslación, ya según las componentes de los vectores, la podemos desarrollar de la siguiente forma. Tenemos un vector u primero, ya lo vamos a escribir en forma genérica, va a ser, sus componentes va a ser u sub x y u sub y vamos a tener el vector v que va a ser v, perdón, va a ser v sub x y v sub y, ¿ya? Entonces, si yo sumo u, el vector u, más el vector v, las componentes de este vector va a ser u sub x más v sub x, u sub y más v sub y. Esto quiere decir que si yo quiero hacer la traslación, la composición de traslaciones según el vector según el vector v, compuesta con la traslación del vector u, eso va a ser igual a la traslación de la suma de los vectores, es decir, el vector v sumado con el vector u al punto x, y. Si nos vamos viendo este dibujo y lo queremos, si vemos este ejercicio y lo queremos resolver sin hacer la gráfica, nos damos cuenta que la composición de traslaciones que me estaban solicitando, que es T sub b compuesto por la segunda traslación, va a ser igual a la traslación de la suma de los vectores, es decir, en este caso, 2 más
este 2 más 6, 3 más 1, según el punto A, que es 2,3. Eso nos da como resultado la traslación de, según el vector 8,4, del punto 2,3, ¿cierto? Y para esto va a ser igual a, como lo vimos en los ejercicios anteriores, 8 más 2, 4 más 3. El punto final entonces va a ser 10,7. Si podemos ver, acá el A doble prima quedó ubicado en el punto 10, acá no se nota, pero acá está el 7, acá se notaba el 8, acá está el punto 7. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una composición de solamente traslaciones, puedo resolverlo de esta forma sin tener la necesidad de poder, de tener que graficarlo. ¿Ya? Entonces, esto estaríamos ok. Y acá también ya estaríamos ok. ¿Sí? En el siguiente video vamos a ver cómo nos quedaría la composición de rotaciones.